Hola, le saluda Alan Matarrita, candidato a alcalde de Moravia por el Partido Liberal Progresista, y me encuentro con doña Angie Quiroz, candidata a vicealcaldesa y actual regidora en la Municipalidad de Moravia. ¿Cómo está, doña Angie? Muy buenos días, Alan. Un gusto estar con usted en esta mañana. Angie, algo que le he escuchado decir varias veces es que existen tres Moravias. ¿A qué se refiere con ese concepto? Bueno, soy gestora cultural, recibo a personas en el distrito muy a menudo y siempre hago la presentación de que Moravia es un cantón que mide un poquito más de los 28 kilómetros cuadrados. Yo vivo en el distrito de San Jerónimo, el distrito más grande, que mide más de 18 kilómetros cuadrados. Este distrito pertenece a la 29ª región rural del país, el último territorio agregado por el INDER. Y Moravia pues tiene otros dos distritos, La Trinidad y San Vicente. Estamos hablando de 4 kilómetros lineales, menos de 4 kilómetros lineales con tres realidades diferentes. Cuando llegamos al centro de San Vicente nos encontramos una ciudad que conserva esa arquitectura clásica, pero con unos servicios casi de primer mundo, como lo merece la ciudadanía. Si caminamos por algunos barrios selectos de San Vicente, nos vamos a encontrar que son lugares en ocasiones hasta con 8 rampas por cuadrante. Eso lo merece la población. Pero ¿qué ocurre cuando vamos subiendo y ya dejamos de ver dentro de ese paisaje urbano las aceras, las rampas y otros elementos de arquitectura que son básicos para la movilidad urbana? Cuando llegamos ya a la Trinidad y San Jerónimo, ya nos encontramos a personas con discapacidad que no pueden moverse. La comunidad se ha unido y les pongo el ejemplo. En la Trinidad de Moravia se han gestado y organizado para presentar recursos de amparo y han fallado a favor de la comunidad de la Trinidad. Sin embargo, la municipalidad no ejecuta. Necesitamos una administración que cree esos lazos cuando las personas vecinas se quejan de algo que se les pueda resolver y a veces ni siquiera con un mandato de la Sala Constitucional. Nos movemos después al distrito de San Jerónimo, que es una de las regiones que tiene los índices de desarrollo humano no solo más bajos del cantón, sino también de la provincia de San José, similares a zonas que nosotros podríamos llamar de alta vulnerabilidad. Y no voy a citar nombres de cantones, no los voy a mencionar, pero que compiten con lugares altamente vulnerables. A eso es lo que me refiero. Hay una Moravia con una serie de características muy diferenciadas. Doña Angie, Moravia, bueno, San Vicente, principalmente, diríamos que tal vez un 80% de los votos se dan en el centro. En cambio, en la Trinidad y aún más abajo San Jerónimo. San Jerónimo a veces aporta en los resultados electorales una parte muy baja, a veces menos de 1000 votos. Si uno fuera mal pensado, uno pensaría que el enfoque de la inversión en el centro del cantón es con fines electorales. Bueno, sabemos que es a nivel país, ¿verdad? Tenemos una crisis con esto del abstencionismo y hemos visto más bien en las últimas elecciones que la gente se ha involucrado un poquito más. Eh, Le pongo un ejemplo. Eh, es difícil cuando en un día de una elección se pasa por una casa ofreciendo un transporte. Y al menos voy a hablar del territorio de San Jerónimo. La persona está cuidando la siembra, ordeñando las vacas, haciendo queso, porque sabe que si no trabaja, no va a comer. Y que al final, si va a votar, eso no le cambia su realidad, porque al igual va a tener que seguir trabajando y luchándola. Cuando hablamos de por qué se descuidan estos sectores, por qué no se acercan las personas candidatas a conocer esas realidades, a motivar a la gente para que se aproxime a las urnas, uno sí podría pensar que la concentración de la inversión de obra pública se quede en los lugares donde existe una mayor cantidad de votantes, Ujú. cuando ese electorado es más fiel en las urnas. Eh,
bueno, nosotros lo hemos visto, digamos, en San Jerónimo de Moravia, ahora que hemos estado pasando y no es una conducta nueva, en realidad yo tengo una buena comunicación con las personas vecinas, con algunas regiones, porque tenemos zonas altamente vulnerables en gestión de riesgo, en la parte social, en la parte de persona adulta mayor, en la parte de discapacidad. Cuando llegamos, lo primero que nos dicen es, son los primeros que han pasado por aquí, ya propiamente a pedir el voto. Yo a usted la conozco, pero viera que no hemos visto movimiento. No tiene que descuidarse ningún sector del cantón. Es más, estamos en un momento donde hablamos de la urgencia de crear una sociedad más justa, más inclusiva. Pero para poder crearla tenemos que ver, volver la mirada a aquello que a veces no nos gusta, Ujú. aquello que a veces se recuerda como una debilidad de un cantón, ese descuido que causa hasta vergüenza, porque son personas que también pagan impuestos dentro del territorio, que si se retrasan en esos pagos, también les cobran una multa, que si no hacen las actualizaciones en el valor de sus terrenos, también están, como, propensos a una multa y esas multas son millonarias. Ah, A ver, tenemos personas en este momento en la municipalidad, adultas mayores, que deben los impuestos y que tienen cobros judiciales. Personas que no duermen tranquilas porque su casa está en riesgo a irse a un remate. Pero cuando nos acercamos, ¿con cómo motivamos a las personas para que vean reflejado lo que pagan en impuestos, que la municipalidad tiene que cobrarlos, y que lo vean reflejados en su territorio? En San Jerónimo de Moravia hay espacios donde las personas no han hecho aceras, no porque no han querido. Y me viene un caso de una familia que vive muy cerca de la iglesia. Esa persona ha pedido a gritos ayuda a la municipalidad porque vivimos en una zona con una topografía muy irregular y con la forma en la que bajan las aguas, porque es una finca que está en un alto y que casi no hay espacio para construir una acera, la persona ha sido tan responsable que ha pagado multas, pero no puede construir una acera segura. mucha gente se sorprende cuando uno dice, tal vez a nivel genérico, en Moravia no hay aceras y nos referimos específicamente a la Trinidad y a San Jerónimo. No están conscientes de esa realidad. La ley dice que las personas tienen que construir las aceras, es a quien le corresponde, pero hay zonas en las que definitivamente yo considero que se tiene que trabajar en equipo para dar un acompañamiento adecuado, para que la acera que construyan en esa carrera para evitarse una multa no se convierta en una trampa. Pero para eso tiene que haber asesoría, para eso tiene que haber acompañamiento, porque solo le pedimos a la gente que cumpla con la exigencia de la ley, pero no estamos dispuestos a decirle cuando en la zona que viven pueden crear más bien una trampa que pone en riesgo la seguridad de las personas que transitan en ese espacio. Necesitamos dar ese acompañamiento y decir, bueno, sabemos que usted tiene que cumplir, que es su responsabilidad, que no desea pagar multas, pero le vamos a dar una asesoría. Ese canal de comunicación todavía no lo hemos abierto. Y tal vez me viene a la mente otra idea, porque enumeramos los problemas y bueno, no terminamos, la lista es larga, pero le cuento, desde el año 2016 creo que enviamos la primera nota para unos vecinos. En ese momento yo no estaba, no era regidora, y unas personas me buscan porque en la Trinidad hay unos árboles muy altos. Y al frente viven personas adultas mayores. Los árboles se encuentran en una propiedad que tiene una acequia, entonces es un lugar como que no se puede construir, son varios dueños, eh, y los árboles pues son bastante altos y las ramas en invierno caen sobre las casas del frente. Las personas adultas mayores no las pueden asolear. Hay una muchacha con parálisis cerebral que ya tiene más de 40 años, sus padres son adultos mayores, no la pueden sacar ni siquiera al corredor
¿verdad? Porque les da miedo que alguna de esas ramas en algún momento la pueda lastimar. No, ahí viven bajo una sombra constante con el temor de que en cualquier momento esos árboles se desploman. La municipalidad dice que no puede mandar a podarlos porque están en territorio privado, pero también cómo le ayudamos a las personas. Si no se puede notificar a la gente, bueno, primero está la seguridad. En gestión de riesgo tenemos que hacer todo tipo de sacrificios y tomar medidas porque la vida humana es más importante. Hacer una poda apropiada y hablar con los dueños, a ver cómo se les puede ayudar. Pero todavía no se ha creado, repito, ese canal de comunicación, que las personas nos vean como aliadas, que se nos acerquen para hablar de los problemas que tenemos. Don Alan, si usted llega a ser alcalde, y me disculpa porque ya creo que ya terminé entrevistándolo, pero si usted llega a ser alcalde, estoy segura, porque veo que conoce bastante la situación que se vive, ese canal de comunicación con personas vecinas, esas reuniones constantes son muy importantes. El problema es que la gente gana una elección y revisando tal vez los datos, dice, el gane me lo dio San Vicente. El gane me lo dio la Trinidad, eso nunca ha Decisiones con fines pasado. electorales. Y entonces, claro, creamos, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero creamos una ciudadanía de primera, de segunda, de tercera. Y es así como vemos esas tres realidades en los cantones. ¿Qué es lo que habla? Los datos son importantísimos, son la base para crear las políticas públicas. Y Claro. si no nos asomamos para ver esos atlas de desarrollo humano que tiene Mideplan, que tiene la Universidad de Costa Rica, que incluso el INCAE lo ha hecho, la ONU. O sea, datos los tenemos por todo lado porque vivimos en una época donde abunda la información. Pero ¿de qué nos sirve si las personas que son las quienes dirigen una municipalidad no se asoman a verlos o no les crea incomodidad de ver que las realidades que tiene un distrito están a más de 100 puntos de otro distrito en esas evaluaciones? Eso quería consultarle. A nivel, y usted lo mencionaba un poquito ahora, a nivel cantonal, Moravia, pues aparece bien, aparece con unos índices de desarrollo interesantes o positivos. Pero cuando lo separamos en distritos, Ajá. Bueno, según el índice que aparece en el fichero del Tribunal Supremo de Elecciones, actualmente Moravia tiene el 5, la posición número 5. Eso es una posición de privilegio. Unos datos, a ver, en el año creo que 2017, si no me traiciona la memoria, eh, Moravia se encontraba, después de haber estado en un primer lugar, habían unos datos que decían por ahí que Moravia estaba en el lugar número 8 a nivel nacional como cantón. Pero cuando ya se hace una evaluación de esos recursos a nivel distrital, San Vicente ya no estaba en un octavo lugar, sino que ocupaba el número 16. Pero la Trinidad en ese entonces estaba en un 79 y San Jerónimo, 73 la Trinidad y San Jerónimo en el 159. sí, un Es, abismo, una es, brecha es social. abismo. Y entonces cuando vamos a ver cuáles son las realidades que viven el distrito de San Jerónimo, dicen es que allá hay mucha deserción escolar. Pero ¿quién ha ido a hablar con el niño? Y me viene a la mente un chiquillo que fue compañero de mi hijo cuando era Wililla ahí. Y ese muchacho viajaba desde casi a la entrada del Parque Nacional Braulio Carrillo. Bajaba a caballo hasta Tornillal y dejaba el caballo en un predio y caminaba 2 kilómetros para llegar a la escuela. Cuando hablamos de un llamado, de una construcción más justa y más equitativa, es que en esa equidad yo tengo que valorar cuáles son las realidades que vive la Claro. gente. No me va a dar el mismo rendimiento un chiquito o niña que estudia en una institución privada o pública, pero que llegó a desayunar y había pinto, un huevito, una tostadita, juguito de naranja, fruta, yogurt, granola.
Sí, hay una cancha Ajá, desequilibrada, y donde otros compiten con totalmente. diferentes condiciones. Ah, claro, o el chiquito aquel que se fue para la escuela y la mamá le dio el topercito de la mantequilla que sobró de marca conocida y ahí lleva un puñito de lentejas con unos Mm, pedazos de chayote. Y tal vez el Wilita le dio hambre y el niño se comió el almuerzo en el primer recreo. ujú. Es el que se nos durmió en clase. Es aquel que le dio pereza porque sabe que si se va a la escuela, al día siguiente va a tener hambre. En cambio, si se queda ahí cerquita, se fue al palo de guayaba o lo que haya y algo se come. Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluarlas. Cuando Sí, hablamos de una comunidad más justa e inclusiva, me pregunto, ¿quién de la municipalidad, y mis respetos a quien me diga que lo ha hecho, que se vaya 50 metros norte de la iglesia de San Jerónimo por una calle donde no hay acera, donde pasa el autobús o pasan las personas? Y en muchas ocasiones me ha tocado ver a mamás de niños con estos coches de que le usan a los niños con parálisis cerebral pasar por ese lugar, que tienen ellas que poner su cuerpo para defender por aquello que un carro para, pase muy cerca y que no les golpeen a su sí. bebé. Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones, duele y lo que más desgarra el alma. Estoy hablando porque yo vivo en San Jerónimo y esas situaciones que describo no son las mías, pero Y eso es duro, Angie, porque como candidatos en este momento nos toca explicarle y convencer a gente que tal vez se siente bien, se siente cómoda, donde está una masa grande de votantes en el centro, que convencerlos de que existen estas realidades y de que voten no solo por ellos, sino por otras personas que en este momento necesitan una mentalidad que les ayude a balancear la cancha. existen muchas formas en las que podemos describir la palabra comunidad. La Real Academia habla de un espacio físico donde conviven una serie de personas. Bueno, a mí hay uno que me gusta, que es muy práctico y me gusta mucho trabajarlo cuando hablo con las comunidades. Para mí comunidad es una unidad común. Cuando las personas vecinas de un espacio nos veamos como parte de un todo, cuando, aunque yo esté bien, me crea molestia lo que está pasando la persona de la par, el adulto mayor que no le alcanza los pañales que le da la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando sabemos que hay una persona en una situación de vulnerabilidad, cuando me duela el hambre de la persona que tengo al lado, ese día nos vamos a transformar, porque a veces yo digo, bueno, yo pago mis impuestos, me recogen los desechos sólidos, pero es más que eso. Amor es más que eso. Yo tengo un espacio donde se puedan parquear los carros de la gente que me visita. Hay gente que no duerme tranquila porque no tiene dónde guardar a veces el carro hasta de su trabajo por miedo a que se lo roben y tiene que ir a trabajar al día siguiente y la inseguridad dice, mira, es que no pegué un ojo durante toda la noche porque tuve que traerme el carro del trabajo porque mañana salgo muy temprano y qué miedo que pasen y le hagan algo. Cuando a mí me duela lo que le lastima a los demás, ese día vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo se maneja eso? No puede darnos culpa o hacer sentir culpable a la persona que por diferentes razones, porque trabajó, estudió, porque tuvo oportunidades, porque se ha sudado la camiseta para tener lo que tiene. No podemos sentir culpa de eso, porque siempre esas clases van a existir, pero también tenemos que volver un poco la mirada a la gente que tiene menos. Cuando se hizo el primer, em, era el primer estudio sobre la condición de las mujeres en Moravia, creo, me parece que fue en el año 2018. Y una socióloga de apellido Tassis lo hizo, se reúne en los 3 cantones para poder realizar ese diagnóstico. Y a la hora de los resultados, en la Casa de Desarrollo Humano, fue por cierto en San Vicente, causó admiración, sorpresa, de que en el distrito de San Jerónimo teníamos un alto nivel de
personas que no tenían escolaridad, de analfabetismo. Mientras en este siglo XXI luchamos por realizar procesos de alfabetización tecnológica, hay un grupo de la población en Moravia que no sabe leer ni escribir, pero no estoy hablando de personas adultas mayores. Conozco casos de personas que tienen 40 años que no iban a la escuela porque la mamá tenía varios hermanitos y tenían que se los llevaba todos al cafetal, se los llevaba a sembrar, se los llevaba a la recolección. Entonces, cuando hablamos de esas realidades, ¿quién dice? Es que parece como del siglo pasado o del siglo XIX, pero son las realidades que tiene el distrito de San Jerónimo. Pero ¿quién se fija en eso? O sea, por eso es importante que cuando vamos a redactar políticas públicas, recurramos a los datos. Claro. Hagamos esos análisis en cada uno de los distritos para poder cerrar esas brechas. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dejar ahora, de que tenemos una propuesta muy fuerte en la parte económica, pero también tenemos un objetivo en la parte social. Y gracias, Angie, por ser ese complemento en esta candidatura que tal vez viene muy economista, financista, del otro lado muy de negocios, pero también tenemos gente con esta sensibilidad social y este conocimiento de la información y del día a día que nos va a permitir hacer política pública equilibrada. Estamos trabajando, continuamos haciendo esa propuesta a la gente de que puede elegir ser parte del problema o parte de la solución. Acercarse para contarnos, pero sobre todo tomar esa decisión de participar. El voto de cada costarricense vale, pero que sea un voto consciente. Yo elijo de qué lado voy a estar. Sabemos que hay un rezago en ese progreso, pero estamos dispuestos a dar ese primer paso. Y hay una frase que a mí me motiva mucho. Si bien es cierto que el primer paso no nos lleva hacia donde queremos llegar, al menos nos saca de donde estás. Este 4 de febrero se les invita a dar este primer paso para cambiar la realidad de un cantón que merece lo mejor.